¿Qué vimos la clase pasada? Para recordarle rápidamente a Diego y a todos ustedes, acuérdense que este curso vamos a ver solamente una parte de lo que son los sistemas de información geográfica. Contamos la historia de cómo nacieron los sistemas de información geográfica y cómo ellos son capaces de volver dos partes. Diego, conmigo. Perdón, David. ¿Qué pasa, mi hermano? Conmigo. Listo. Entonces ahorita arreglamos eso. Vamos a parar de sacar un segundo. Listo. Vimos también que los sistemas de información geográfica es muy sencillo, es simplemente mapas por computador. ¿Okay? Mapas por computador. Eso es lo que hacemos en los sistemas de información geográfica, y que el software es simplemente un integrador de muchos datos que pasan. ¿Okay? Muchísimos datos que pasan al tiempo. Hay muchas definiciones. La que más me gusta a mí es la de arriba, que dice que los sistemas de información geográfica están hechos para integrar, guardar, editar, analizar, compartir y presentar los elementos que tienen un componente geográfico. Y veamos que hay muchas cosas que tienen componente geográfico, por ejemplo las direcciones de ustedes, o el caso que ustedes estén aquí en esta clase. Listo. Localizamos, miramos condiciones, tendencias, patrones y modelamos. Entonces, algo muy importante que veíamos era que en un caso típico, por ejemplo, hipotético, y en este caso Estados Unidos, después de representar nuestro espacio, identificamos un contaminante, en este caso, identificamos los colegios y los cruzamos los dos. Esa es una de las grandes ventajas de los sistemas de información gráfica. Es una relación que no es evidente para nosotros. Yo la llamo evidente porque usted dice, no puede ver esto. Usted la puede ver por intermedio de los mapas. Eso es un aspecto que nos hace únicos en los sistemas de información gráfica. Los tres pasos. Lo primero es, usted informa. Entonces decíamos, en la clase anterior hicimos un ejercicio. ¿Se acuerdan? Fuimos a Google, aprendimos que nos dice dónde está nuestra casa, nos dice dónde está la ruta que hoy llevar, nos informa. Después nos metimos a una página que era WalkScore, que además un ingeniero detrás dijo, bueno, es que yo lo voy a catalogar con la información que tengo, de información, lo voy a catalogar su casa. Le voy a decir, usted es muy caminante, usted no es caminante. Entonces, la segunda parte que somos capaces de hacer es analizar. La tercera parte es modelar. Modelar es, mientras que en la segunda parte yo creo nuevos datos a partir del análisis, o datos analizados. En la modelación yo predigo, hago una predicción. Yo estaba discutiendo hoy con Javier un proyecto, y me ha encantado a propósito, gracias a los de ustedes que han venido a mí para hablar de proyectos. Gustavo ya hemos trabajado un par de veces, Gustavo está pensando en otras cosas, eso es excelente. También con Catalina estuvimos hablando, con Javier. Javier me decía, él quiere hacer algo con transporte intermunicipal. Probablemente lo que hagamos con él es analizar, no lleguemos a proyectar qué debería ser las rutas, a dónde deberían ir y cuántas rutas. De pronto no llegamos allá, pero definitivamente mirar el análisis de cómo están las rutas hoy, cómo están distribuidas con respecto a un modelito de gravedad o algo así, lo estamos mirando. Entonces, esto es los proyectos que esperaría ver. Y eso es lo que hizo, si ustedes se dan cuenta, lo que hizo Pacheco, que nos mostró la clase pasada. Él lo primero que hizo fue analizar, ¿no? Nos analizó cómo se comportaba el ruido, pero no llegamos a modelar. No llegamos, por ejemplo, si hiciéramos un nuevo centro comercial, cómo cambiaría el ruido en Bogotá, si cambiáramos la reglamentación, cómo cambiaría el ruido. Entonces es muy importante que ustedes estén presentes, tengan presente en eso para sus modelos. Hicimos los ejercicios y vimos que lo usan en muchísimas partes. ¿Hacia dónde vamos? Hablamos de Waze, ¿no? Hacia allá vamos, totalmente de las redes sociales, una parte totalmente abierta, los datos mucho más fáciles de conseguir. Por ahí yo he escuchado ya buenos datos muy interesantes que ustedes van a hacer. Y Andrés Peña, ¿no? Me hacía una pregunta muy buena, oiga, ¿por qué le cambió el nombre de geoanálisis a geomática? Y la diferencia es muy sencilla. Yo me di cuenta cuando dictamos geoanálisis por primera vez la clase pasada, que hay una parte de recolección de datos que es importante. Algunos de ustedes recogieron datos con fotografías aéreas, otros fueron a recogerlos en terreno. Una china, Magda, el semestre pasado, que fue a mirar un tema de acueductos y fue a Usaquén, recogió los datos. Entonces eso es importante. Entonces la diferencia entre geoanálisis y geomática es simplemente que geoanálisis es analizar datos espaciales. Geomática es también recolectarlos o medirlos, esos datos. Entonces
Esa es la gran diferencia. Mi expectativa es que si no los ha recogido alguien, ustedes probablemente hagan una pequeña recolección de datos y está planeado para hacer la semana de receso. Bueno, hay varios portales, no miramos mucho en eso, y aquí vamos a comenzar donde recoger la clase donde la dejamos la vez pasada. Estos conceptos básicos va a ser muy importante para que ustedes puedan conversar, no solamente con el software, porque eso es una conversación que tiene uno con ese programa que tenemos, sino conversar con otras personas sobre los sistemas de información gráfica. No es una jerga, pero definitivamente unos conceptos básicos que van a ser muy importantes. Yo les voy a contar de esos conceptos básicos. A propósito, cuando aparece una estrellita, eso quiere decir que es un concepto fundamental. Algunos de ustedes que ya vieron transporte recordarán el concepto de capas. Toda la información siempre la vamos a tener en capas. Entonces uno siempre dice, ay, tiene la capa SIG, me puedo dar la capa de esto, la capa de otros. Esa es la forma como lo hacemos en los sistemas de información gráfica. Tenemos capas. ¿Y qué es una capa? Una capa es un conjunto de elementos que agrupo en el mismo espacio. Muy parecido a un sándwich, ¿no? Yo tengo un sándwich acá, yo le pongo diferentes capas, le pongo al sándwich jamón, le pongo queso, tomate, pepino, todas las cosas que me gustan y lo cierro. Esas diferentes capas, la gran ventaja es que yo tengo un palillo, yo voy a atravesar mi sándwich y ese palillo va a darme una ubicación exacta en todas las partes. Entonces, supongamos, en el caso de la universidad, esta es la Universidad de los Andes, vamos a hacer nuestras capas de este gran sándwich que es la Universidad de los Andes. Entonces, la primera capa que vamos a poner es, por ejemplo, el tipo de suelo donde está la Universidad de los Andes. Entonces, pucha, aquí hay rocoso, de pronto arcilloso en el otro lado, hay arenoso, y ponemos una capa que nos describe los diferentes tipos de suelo que hay. Después vamos a poner otra capa, en un segundo, Nicolás, que vamos a poner los temas de parqueadero. ¿Dónde hay parqueadero en la universidad? Listo, tenemos un parqueadero grande en Santo Domingo, varios pisos, tenemos otro aquí en el ML, hay un parqueadero, dos puestos pequeños que tiene el rector cerca de su oficina, y así sucesivamente. Después vamos a hacer uno de salones, y así sucesivamente yo creando. Si yo cojo un palillo y digo, ¿qué hay en el ML? Yo podría cortar todas esas capas y comenzar a ver, pucha, en el piso 5 hay un salón, en el piso 4 hay otro salón, hay parqueadero abajo, el tipo de suelo es arenoso, y así sucesivamente. Entonces, toda la información que vamos a analizar va a estar en capas. El mismo concepto de AutoCAD. Es un concepto parecido a AutoCAD. La diferencia en AutoCAD que lo hacemos es que tendemos a agrupar las capas con base en lo que estamos representando. En AutoCAD no es necesario. Usted en AutoCAD perfectamente en una capa puede poner lo que quiera. Puede ser las líneas de construcción suyas para poder hacerlo. Pero al mismo tiempo usted puede guardar muchas cosas que no tengan mucha relación entre ellas. En cambio acá sí es importante que las cosas tengan relación entre ellas. Voy a dar un ejemplo un poco más específico. Sería muy curioso que usted en una capa de usos del suelo guardara, por ejemplo, no sé, la población, el tipo de suelo. Por ejemplo, usted tiene usos del suelo, por ejemplo, es comercial, residencial, educacional. Usted en esa misma capa guardará qué tipo de suelo está. Esas dos cosas no son muy compatibles, mientras que en AutoCAD usted probablemente lo está haciendo. A mí me hace mucho una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ArcGIS o un sistema de información gráfica y AutoCAD? Bueno, en levantar datos ninguna. Probablemente AutoCAD es una herramienta mucho más poderosa para levantar esos datos. Aquí vamos a ver que para catastro hay unas herramientas específicas, o sea, para mirar los predios de las ciudades. Pero no hay ninguna diferencia. En análisis, AutoCAD trae unas pocas herramientas para hacerlo. El fuerte de ArcGIS es análisis, hacer análisis entre las diferentes capas, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo? Con AutoCAD Map usted puede hacer un poco de análisis. Lo que sí es muy claro es que los datos son totalmente transparentes entre los dos. Ya hay una compatibilidad 100%. Usted solo tiene que incluir un aspecto fundamental que es el sistema de coordenadas. Y vamos a dedicar toda una clase al sistema de coordenadas para que estemos todos sólidos en eso. ¿Listo? Pero un software está hecho para levantar esos datos, y claro que puede analizar, y otro software está hecho para analizar los que es ArcGIS, pero claro que los puede levantar usted también en ArcGIS, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ellos. En cuanto a los formatos, los datos son muy transparentes, ahora vamos a ver eso. ¿Por qué es importante el tema de las capas? Porque usted tiene una capa, por ejemplo, de tierra, de la tierra. Usted tiene, por ejemplo, la hidrología
la hidrología de un sitio, quién es el dueño, qué tipo de suelo hay, qué es el cubrimiento de ese tipo de suelo, cuál es la topografía, qué tan cubierto es, tiene un mapa básico de carreteras y con eso usted puede derivar unos datos que le digan cuál es la pendiente, qué tan erodable es ese predio, cuál es la escorrentía de ese predio. Y después usted puede hacer cuál es el potencial de riesgo de esa zona con esos datos. ¿Cuál es el tema que estamos avanzando? Nivel 1, nivel 2 probablemente, pero lo más importante es que usted se encuentre que yo siempre me arrastro con capas, siempre me llevo las capas, siempre mi análisis va a estar basado en tener múltiples capas. Yo arranco unas capas y tengo que terminar en unas capas. Bueno, como todos los software, no importa qué tan bueno sea, de AutoCAD o cualquiera, nosotros tenemos que representar nuestro mundo. Nuestro mundo es muy complejo para un computador, es demasiado complejo, tiene demasiadas características. Y hay dos formas de representarlo. Una es la forma vectorial y la otra es la forma raster o grilla. ¿Alguien que se acuerde cuál es la diferencia entre las dos? Que nos quiera comentar. Raster es una matriz. Sí. Y vector es líneas y puntos, básicamente. Sí, muy bien. ¿Por qué? Digamos, siempre tener el vector, o sea, tiene una dirección y una distancia. Más o menos, vamos a ver eso en un segundo. Interesante. ¿Qué más? ¿Que alguien tiene algún conocimiento sobre vector y raster? Vector es una representación más específica, más detallada. Raster es muy... no importa tanto la forma, sino lo que está representando cada cuadro. Uy, eso es un tema importantísimo que David nos ha dicho, ¿no? Que raster es una más detallada, vector es más detallada, raster no importa tanto la forma. Acuérdense muy bien de eso porque no estoy de acuerdo con eso. Eso es una de las concepciones o los mitos que existen alrededor de los sistemas de información gráfica, que no es cierto. Y ojalá yo lo pueda probar, que quede muy claro eso. No hay una gran diferencia en la representación. En la precisión de la representación no existe. Y lo vamos a tratar de ver en un minuto, pero es un punto importante que nos ha traído David. Listo. Contemos de qué se trata estos dos modelos. El primer modelo, creo que lo describió muy bien, es una matriz. Y es una grilla, es una cuadrícula en la cual yo represento mi mundo con esta grilla. En el modelo raster, a esa gran cuadrícula, grilla o matriz, yo doy un número que representa algo. La capa, por ejemplo, la capa del suelo. Yo digo, arenoso es 1, arcilloso es 2. Y con eso coloco unos o dos dependiendo en el espacio donde se encuentra el suelo arenoso o el suelo arcilloso. En este caso, por ejemplo, yo digo, este colorcito como gris, ese colorcito representa casa. El río es este negro y aquí en este tengo otra casa. Así lo representé, en ese caso particular. De pronto no se ve muy bien la pantalla, pero si estoy aquí en otro grisecito como más clarito, ese grisecito más clarito representa los árboles. Entonces yo puedo decir, puedo hacer una convención, 1 significa casa, 2 significa río, 3 significa árboles, 1 otra vez casa, y así sucesivamente yo le puedo dar unos valores al espacio. Con vectorial yo utilizo vectores, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son para representar. Entonces esta línea nos lleva a hacer el río, luego la otra casa, las dos casas y la zona donde ya volver a por ahí. Intuitivamente, por intuición uno pensaría que el modelo vectorial se acerca más a la realidad de uno y tiene mucho sentido. Yo cuando miro este computador que estoy usando, no vas a concentrar, tiene muchas líneas, tiene muchas zonas que parecen vectores, ¿no? Tiene unos puntos, yo puedo ver puntos en el espacio, ¿no? Y eso me hace creer que este modelo es más cerca de la realidad. Sin embargo, una de las mejores representaciones raster que tenemos nosotros es algo que usamos muchísimo, que es la fotografía digital. Fotografía digital es esto. Los píxeles es el tamaño de mi raster y lo que guarda acá adentro es el color que está viendo el sensor. Entonces yo cuando siento una foto acá, es una representación de la realidad, no es la realidad, y podemos ver esa diferencia.
¿Hay alguna pregunta? Bueno, muy bien. Esto va a ser fundamental. Todos ustedes van a tener que lidiar con el modelo raster y vector. Yo no tengo una regla clara y no voy a pedirles que lo hagan vector o raster. A mí me pasaba muchísimo que yo pensaba un problema en un parcial, lo pienso vector y de repente llegan soluciones raster. Todas valen. Y yo, al contrario, yo digo, uy, esto sale raster de esta forma y de repente lo resuelvo en vector. Iniciamos con vector, con vectorial. Vamos a trabajar mucho con el sistema vectorial. Pero no quiere decir que para mí sea más importante uno del otro. Hay cosas que son casi imposibles hacerlas si no lo hace con raster. Por ejemplo, modelar un terreno lo hace mucho mejor un raster, ¿no? Si ustedes se imaginan un modelo digital del terreno que vamos a ver, cada celda representa la altura del terreno, ¿no? Entonces usted puede ver perfectamente cómo se mueven las alturas y si lo suaviza, pues se ve un plano muy bien. En vectorial la única forma que tenemos de hacer los curvas de nivel. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que es simplemente una simplificación de la realidad. Muy bien. En el modelo vectorial, en sistemas de información gráfica, solamente existen tres formas de representarlo. Ustedes pueden ver allá la estrella, algo importante para tener en cuenta. La única forma que lo podemos representar es puntos, líneas y polígonos. Todo lo que existe en nuestra Tierra lo representamos como puntos, líneas y polígonos. Es la única forma con que yo puedo en este modelo representar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en este modelo, ¿ustedes cómo creen que se representa una casa? ¿Con un punto, una línea o un polígono? Punto. Muy bien, Depende muy de bien. la resolución. Depende De la resolución de la base. Si no tiene un detalle muy grande, seguramente será un polígono. Pero si la escala es diferente, será un punto. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué piensan? ¿Igual? Bueno, muy bien. Más que eso, más que la escala, que es un tema importante, lo más importante ahí es cuál es mi decisión como ingeniero en el modelo que estoy representando. Y esa es una decisión que ustedes todos los van a ver. No existe una respuesta verdadera. Usted lo puede inventar hasta una línea, si es, por ejemplo, una continuidad de casas que las tiene que servir un alcantarillado, puede ser hasta una línea. Y eso va a depender de muchísimo el ingeniero como modelo, cómo quiere representar el espacio que tenemos. Las únicas, en vectorial, las únicas tres herramientas que tienen son punto, línea y polígono. ¿Cuáles creen ustedes que son las herramientas que tienen en rasgos? ¿Cómo represento todo? La posición de la celda y la figura. Sí. Pero más específicamente el número. ¿Entiendes? Eso es la única herramienta que tengo, el número que tiene la celda. Claro, si yo sé que es la capa, pues yo adiciono eso a la capa. Pero en verdad yo sé, la única herramienta que tengo es eso. ¿Qué herramientas tengo en vectorial? Algo muy importante, los atributos. Entonces, para poder entender de fondo vectorial, vamos a romperlo un poco. Vamos a ver de qué se trata el modelo vectorial. El modelo vectorial se trata de tener un punto, aquí lo podemos ver, que básicamente simplemente son unas coordenadas X y Y. Entonces, imagínense en sus clases de matemáticas, que es que ponían un punto en un plano cartesiano, es una coordenada X y Y. Y tenemos la representación gráfica de una línea, que es un conjunto de estas coordenadas, con la diferencia que yo le digo dónde comienza y dónde termina la línea, para que él sepa cómo trazarla. Y él sabe que primero es el punto 1, el 2, el 3, el 4, y ahí la traza. Listo. Y el polígono es exactamente igual, la combinación de coordenadas, con la diferencia que yo le digo la última la pega con la primera. Y el área que encaja en esos puntos van a ser mi polígono. Entonces, la última la encaja con la primera, péguelas. Y eso, el área que encaja en esos puntos, lo va a usted decidir. Muchas de las formas matemáticas de cómo se resuelve si un punto está en un polígono, si están cortados, ya están inventadas. Pero es simplemente geometría analítica para escribir estas tres formas. ¿Okay? Eso es lo primero. ¿Sí? Puntos, coordenadas X, Y, líneas y áreas. Pregunta: ¿qué creen ustedes que un GPS bien perriondo recoge?
que es capaz de recoger los más berracos que existen. Puntos, líneas, áreas y o todas las anteriores, algunas de las anteriores. ¿Qué creen ustedes que recojan un GPS? Bueno, está bien. Se recoge la altitud, longitud y altura. Líneas. X, Y, Z. Líneas también. ¿Cuál líneas tú crees? Pues no son más rutas a veces. Rutas, O porque sea, las rutas aves son normas para tomar buscar tiempos y lo que hace es que va uniendo los puntos. Escuchemos a Andrés. ¿Qué piensa Andrés? Que ellos están programados para tomar tiempos puntos cada cierto intervalo de tiempo, cada segundo. Y lo que hacen, dependiendo entonces, es irlos guardando en una ruta diferente. La línea es eso, la sucesión de puntos. Polígonos es cerrar primero con el último y el punto, pues, cada waypoint con el que haya guardado. Muy bien. Muy bien. GPS siempre inicia con un punto. Siempre va a recoger puntos. Un punto importante que nos ha traído David para tener en cuenta: usted tiene una coordenada adicional normalmente si usted tiene alturas. Eso es un tema importante. Puede tener una de tiempo, totalmente, y eso en los sistemas de información geográfica es uno de los problemas más grandes de cómo representar. Normalmente se representa como otra capa. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, simplemente es una sucesión de capas. Muchos de los datos que nosotros vamos a tener acá no tienen Z. No tienen Z. Ahora, yo sí lo puedo hacer. Si yo tengo una plana y le tengo un modelo digital del terreno, yo le aplico una Z. Le puedo decir dónde está ese punto en altura y él lo va a deformar de acuerdo a eso. La mayoría de puntos que nosotros trabajamos no tienen Z. Se asume en la mayoría de plazos que la tenemos plana. Plana, en verdad plana. Usted pocas veces, por ejemplo, en el sistema catastral, usted lo que tiene es una vista aérea. Usted no le importa si la hectárea, usted la mide desde un plano horizontal, usted no la mide alrededor del terreno. Claro que nosotros podemos hacer esos cambios, cuando miramos las correntías medimos en verdad cuánto está caminando el agua en el terreno, pero en general nosotros asumimos todo esto. Claro. ¿Puedo tener vectorial con tres coordenadas? Claro. Hay un programa que tenemos que llamar ArcSim, que está ahí. Usted lo tiene en el computador. Ese le permite a usted modelar vectorial en 3D. Le tira los puntos en 3D y le hace todo lo que usted quiera en 3D. Eso es una interpretación que existe para llevarlo, pero en verdad el modelo, la mayoría de los datos que se recogen son en 3D. En raster, el 3D funciona diferente. Normalmente es un raster que trae las alturas, otro que trae los datos y uno le aplica al otro, uno le avisa al otro dónde se encuentra. Cuando comenzamos a hacer ejercicio vamos a ver un poco más esa parte de alturas. Un concepto muy importante: partimos del objeto que estamos mirando, puntos, polígonos, puntos, líneas y polígonos. Miramos la forma espacial como se está describiendo, algo fundamental: atributos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo asignar un punto a cada uno de ustedes en ese espacio donde están ubicados a partir de un sistema de coordenadas que voy a inventar acá. Puedo decir que este es el 0, 0, aumento para allá y para allá, voy a contar de los 50 cada uno de ustedes. Entonces lo primero que hago es la espacialidad. Voy a contar 1, 2, 3, esta línea está en 3 en ese sentido, y 1, 2, y Carlos es el primer punto, lo voy a poner ahí, y su coordenada van a ser 3, 2, 3 para Catalina. Listo. Pero en los atributos voy a decirle Carlos, tú vas a ser el estudiante número 1 y se llama Carlos. Y Catalina va a ser el estudiante número 2 y se llama Catalina. Y así sucesivamente. Entonces, uno es la descripción espacial de donde se encuentra y otro los atributos que tiene. Y eso lo vamos a manejar en el programa del sistema de información gráfica. Ok, ya para terminar de sentar y vernos. Voy a mostrar un ejemplo muy rápido, muy sencillo, que tenemos, que ustedes van a ver ahorita también en la pantalla. Entonces tenemos una zona de la ciudad donde tenemos diferentes polígonos que representan, ¿no? Por ejemplo, viene este polígono acá, otro que representan los diferentes lotes o casas que hay en la ciudad. Yo tengo las direcciones y los nombres de los dueños, yo después le puedo colocar a cada uno de ellos esa dirección o esa casa. Listo. Entonces, prendamos sus computadores porque no hay nada mejor que trabajar en nuestros propios computadores. Bajen los datos, descomprímanlos y hay una carpeta que se llama, y en este curso van a aprender a hacerlo. Descompriman esos datos y van a encontrar dos carpetas.
documentos. Descargar acá. Listo. Si a alguno de ustedes no les funciona la licencia de ArcGIS, es simplemente porque no se ha conectado a internet. Yo supongo que como ya bajaron, no van a tener problemas. El programa más importante que nosotros vamos a usar se llama ArcMap. Si ustedes se meten en la carpeta, si yo me meto aquí en la carpeta ArcGIS, ustedes van a ver múltiples programas ahí. Está ArcCatalog, que lo vamos a aprender a usar ahorita un poco más tarde, ArcMap, que es donde se hacen los mapas, y miren que aquí está ArcSim, que es el que les comentaba, y ArcGlobe, que es uno para manejar o correr datos. El ArcGIS Administrator es el que administra la licencia que tenemos, la licencia, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Es ArcMap. Normalmente de todos unos segundos para abrir, y síganme acá, vamos a abrir el archivo PMF que se encuentra, pero para que lo aparezca tenemos que avisarle que vamos a abrir un archivo PMF. Muchos de ustedes se preguntarán cómo se hacen los archivitos PMF. En esta clase hay un ejercicio para abrir PMF. Entonces, abrir, cambio acá, ojo, muy importante, Publish Map PMF. Y ahí sí me meto a la PMF, la carpeta PMF y me lo abrir. Esto es simplemente una forma un poco más simplificada de poderlo ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Jugar. No se preocupen que no pueden dañar nada. No van a dañar los datos, no van a dañar nada. Jueguen con todas las herramientas que tienen. Tienen aquí unas herramientas, tienen otras cosas acá, tienen aquí otras cosas. Jueguen con todas las herramientas, que esto va a ser una exploración inicial del software. Yo lo primero que quiero que trabajen es familiarizarse con el software y vean qué datos tienen acá, y en unos segundos va a preguntar si es un raster, vector y qué contenido tiene. Entonces jueguen un poco con los datos y traten de ver qué cosas pueden ver. Básicamente, como típico software de Windows, está dividido en tres partes. Usted tiene una parte de arriba donde están sus herramientas, que pueden estar en estas barras de herramientas, ¿sí? O en los menús. En este programa, en la mayoría de programas de Windows, por ejemplo, o en Office, se repiten. Lo que usted encuentra en los menús lo encuentra en las barras de herramientas. Aquí no. Aquí usted tiene barras de herramientas que son únicas. Las herramientas que usted encuentra acá no las va a encontrar acá. Y al revés también pasa. Hay muchas cosas que usted encuentra acá que no están. Pero entonces usted tiene un área de herramientas, usted tiene un área de mapa, usted tiene un área de contenido, tabla de contenido. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Miremos la barra de herramientas. Las barras de herramientas, ellas van a tener una función dependiendo de lo que yo estoy trabajando. Y como les digo, cada vez que yo necesito hacer nuevas cosas, tengo que adicionar barras de herramientas. Igual que el programa de Windows, usted hace clic derecho y le da todas las posibilidades de barras de herramientas que tienen. Miren todas las barras de herramientas que hay en posibilidad en este software. Voy a abrir una, cualquiera para que ustedes la puedan ver, y yo estas barras de herramientas son flotantes, o las puedo pegar en mi parte superior, las puedo pegar acá arriba, ¿no? Y comienza a crecer esa parte superior. Los menús son muy estándares, pero hay unos que van a ser muy importantes. Un menú de selecciones, que vamos a hacer muchas selecciones. Un menú de geoprocessing o geoprocesamiento con las herramientas básicas, y unos menús de poder customize, personalizar. Lo más importante de personalizar acá son las extensiones. En las extensiones ustedes pueden ver las diferentes cosas que uno puede hacer, las licencias que tiene la universidad. La licencia de la universidad cubre la mayoría de cosas, y deben estar estas activadas. Listo, es una parte suya que usted tiene de herramientas. ¿Hay alguna pregunta sobre esa parte de herramientas? Listo. ¿Qué otra parte tiene? Usted tiene la parte del mapa, y en este se divide en dos partes. Ojo acá, usted tiene el mapa con que usted está trabajando, es una vista de mapa. Usted tiene otra vista que usted la puede ver aquí abajo, que es la vista de layout o de impresión o de salida, digámoslo así. Entonces, así es que está quedando mi impresión o salida, y así es como yo construyo el mapa. Muchas veces uno trabaja en el mapa y después la organiza para ponerla en layout o impresión. Si ustedes miran la parte superior, las herramientas cambian. Se cambian unas, se prenden otras y se apagan otras. Eso es porque algunas herramientas funcionan en la vista de mapa y otras en el layout, que es la impresión. ¿Qué tengo al lado?
refresh o refrescar la vista, que vuelve y calcúleme la vista. Si yo le hago él, automáticamente recalcula la vista. Él la recalculó, no se demoró mucho, pero la recalcula. O algo más importante que les va a ser muy útil es pausa. No me muestre lo que está haciendo. Pausa. No quiero ver lo que está haciendo. A veces hacemos operaciones que mostrar la parte gráfica tomaría muchísimo tiempo. Yo no la quiero ver. Yo te quiero ver un resultado más adelante. ¿Okay? Entonces, ahí están esas tres barras, esas cuatro, digamos, funciones en la parte del mapa que les van a ser muy útiles. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces, algo que me pasa muy seguido es que las personas me preguntan, oiga, yo quiero insertar una leyenda, una flecha del norte, una escala, pero esas cosas no se pueden insertar cuando usted se encuentra en la vista de impresión. Y si yo me le trato de insertar esta vista de impresión, ya me permite la herramienta hacerlo. ¿Okay? La mayoría de herramientas que yo tengo en la vista de impresión están en la vista de mapa. La ventaja de la vista de mapa es que si ustedes dan cuenta, como tiene una hoja, el tamaño de una hoja, no me cubre toda la pantalla, entonces es muchísimo más fácil trabajar en la vista de impresión. ¿Ok? Perdón, la vista de mapa que en la vista de impresión. La tercera parte es las capas que yo tengo. Un archivo PMF que ustedes van a aprender a crear nuevamente, les logra llevar, cargarles todo junto. Ya en un segundo vamos a ver por qué esto es importante. Pero ustedes pueden ver acá que yo tengo estas capas disponibles. Y vamos a hablar de tres temas de las capas. La primera es cómo se manipulan ellas. Lo más importante es que ustedes pueden prender y apagar. Creo que ya lo deben haber ustedes experimentado. Prendo y apago las estaciones. Puedo prender y apagar la red de Transmilenio o las vías secundarias. Las puedo prender y apagar. Y la mayoría de operaciones con las capas se encuentran al hacer clic derecho sobre una capa. Al hacer clic derecho se encuentra la mayoría de cosas que usted puede hacer con una capa. Ahorita sonará chistoso porque no sabemos hacer muchas cosas, pero usted básicamente puede hacer todas las cosas, incluido mirar la tabla de atributos. Si yo hago clic derecho, me voy a Open Attribute Table, ahí puedo ver la tabla de atributos. ¿Quién me recuerda qué es la tabla de atributos? ¿Quién se anima? ¿Qué es la tabla de atributos? La información que trae cada capa, como la adentro. Sí, acordemos que cada capa trae dos tipos de información, Santiago. Una, la parte geográfica, dónde se encuentra, y dos, las características de esa información. Exactamente. Entonces, es siempre una tabla de Excel. Pregunta: ¿los diferentes elementos de la capa están en las filas o en las columnas? Los diferentes elementos geográficos, ¿cómo creen ustedes que están? Filas, listo, eso es muy importante. Entonces, usted tiene, para cada parte tiene una característica, le dice que la forma es un punto, le da un identificador, unas coordenadas, y usted comienza a ver diferentes características, la ubicación, el nombre y muchas cosas que le ha dado a cada una de esas estaciones de Transmilenio. ¿Ok? Listo. Con este mismo, yo tengo una que es fundamental, que se llama propiedades. Y en propiedades es la forma como se representa o cómo está diseñada esa capa. Y ahí ustedes pueden encontrar nuevamente muchísimas cosas, y estas pestañas se van a volver muy familiares con ellas. Yo les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de algo que es cómo está representada ese punto. Entonces yo voy a cambiar, por ejemplo, voy a representar mis estaciones con algo que me parece más una estación. A ver qué se me ocurre por acá. De pronto voy a representarlas con este pentágono y les voy a cambiar el color. Le digo OK, aceptar, y me cambia simplemente la representación. Al hacer esta operación se cambia la forma del punto. ¿Qué creen ustedes? Pregunten. Se cambia la representación del punto, pero no hace ningún efecto a los datos. Se sigue siendo la coordenada XY, simplemente que en ese punto de coordenada XY es un pentágono. Y si yo me acerco, pues el pentágono va a tener formas diferentes. Va a parecer que estuvieran más juntos otros que lo que sea, porque es simplemente una representación del punto. ¿Okay? Y ahí ustedes van a encontrar muchas otras cosas.
Otra operación muy importante que ustedes tengan en cuenta, ustedes pueden mover las capas, cuál está encima de la otra. Entonces, por ejemplo, miren aquí la red. Si ustedes vienen acá, las líneas están pasando por encima de los pentagoncitos que son las estaciones. Entonces yo puedo mover unas cosas por encima de las otras, ¿no? Y tengo un polígono acá que por ejemplo son los usos del suelo. Si yo prendo ese polígono no va a poder ver el resto de las capas porque tengo una capa de polígonos, de áreas que está cubriendo los puntos y las líneas. Bueno, algo muy importante, los datos usted los puede ver básicamente en 4 formas. Usted los puede ver en la lista de la forma como se están imprimiendo o pintando, la típica lista que tiene AutoCAD, o usted también lo puede ver dependiendo de dónde vienen. Entonces mire, si ustedes miran los datos míos, miren la carpeta datos, que tiene la carpeta CW10 y ahí tiene esta, C00 tiene esta, C20 tiene esta y así sucesivamente. Entonces la fuente de los datos o la ubicación de esos datos dentro de su computadora. Ojo, esto es muy importante. Hay una cosa que es el archivo del mapa, que fue el que abrieron, y otra cosa donde están los datos. Dense en cuenta que aquí están en archivos totalmente diferentes, en carpetas totalmente diferentes, perdón. Mientras que una está en la carpeta PMF o Publish Map, la otra está en otra carpeta que se llama datos. Ustedes pueden ver de dónde están viniendo esos datos que están trabajando. Eso les va a ser muy útil. La otra es la reparte entre las visibles y no visibles. Las que están visibles y no visibles. Nuevamente, esto es muy útil, simplemente una representación de su tabla de contenido. Y la otra es las que tienen selecciones o no selecciones. Ustedes pueden ver acá. ¿Ok? César. Daniel, si uno por algún motivo cambia donde estaba la vista de donde está la ruta del archivo, cambia una carpeta de esa ruta, ¿hay forma de volverle a decir al archivo, no, lo cambié y lo puse ahí, o se tira el archivo? No, claro que sí. Ese es un problema muy común y van a ver que muy pronto les va a pasar a todos. Sí hay una forma de arreglarlo. Si yo tengo una carpeta acá, la pregunta es, si él pierde, él tiene una conexión, el archivo del mapa, llamémoslo así, de los datos, el archivo del mapa se le pierden sus datos, lo puedo reorientar. La respuesta sí, es muy sencillo. Si hago clic derecho, digo Data, Repair Data Source, está apagado ahorita porque ya funciona, pero si usted lo tuviera perdido, dice Repair Data Source y se lo funciona, lo arregla. Con eso queda automáticamente arreglado. Cuando yo estoy trabajando, pues digo, jueguen todo lo que quieran porque no van a dañar nada, yo no modifico el archivo de datos, estoy modificando el archivo del mapa. Yo tengo que intencionalmente avisar al computador que voy a modificar los datos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo hago clic derecho acá y abro la herramienta editor, esta herramienta sí va a editar los datos, no el mapa, sino los datos. Editor Start Editing, y yo le voy a decir que le voy a mover una estación de Transmilenio. Ok, en este momento cuando yo cogí esta herramienta y cojo esta herramienta acá, este momento sí estoy moviendo los datos. Voy a reaccionar un dato. O por ejemplo crear un dato. Y tú le creé una nueva estación de Transmilenio ahí. Listo, en ese momento sí estoy. Entonces, algo muy que ustedes pueden hacer con mucha seguridad es que a menos de que ustedes prendan el editor y digan voy a editar los datos, ustedes no pueden dañar sus datos. Sin embargo, este programa es conocido porque falla continuamente. No es el mejor software y el más costoso, pero brutalmente falla. Ustedes tienen que estar grabando continuamente. ¿Okay? Es muy importante grabar el archivo del mapa. Los datos que se van a perder, pero el archivo del mapa es muy importante para uno, ya lo vamos a ver por qué. Listo, aquí le estoy diciendo que no me cambie las ediciones, y digo que no, pero automáticamente recupero los datos. ¿Qué quiere decir que una capa no es seleccionable? Muy buena pregunta. ¿Alguien se anima a contestarlo? No puedo utilizar la selección sobre esa capa. Exactamente. ¿Qué? Andrés, ¿quieres repetir un poco fuerte antes? No se puede aplicar esa selección sobre esa capa porque no está activa. Exactamente. Entonces, usted en esta herramienta, yo a veces hago selecciones que yo intencionalmente quiero que haya algunas cosas que seleccionen que no. Ya vamos a ver en un segundo el análisis con selecciones. Y esas selecciones es mucho más rápido si yo controlo que se seleccione y que no. Eso es mucho más rápido. Entonces, son como los filtros de Excel, más o menos. Sí, exactamente. Una especie de filtros, pero la ventaja es que es geográfico. Yo los puedo ver acá. Los puedo ver.
eso es lo que hace. ¿Alguna otra pregunta? Listo, esas tres partes. David fue el que nos contó sobre la diferencia entre raster y vector. Nos decía, uno trata de representarlo mejor que el otro. Ahora quiero que ustedes, como que aprendieron a hacer, miren la red vial que hay con una grilla o una matriz o un raster, una cuadrícula de 100 metros y una de 10 metros, y la comparen con la cuadrilla, con las líneas, perdón, que tenemos de la red vial principal, y vean ustedes cuál de las dos les parece y cuáles son las diferencias en que ven. Entonces, en la parte inferior de acá ustedes pueden ver, tengo unos raster y arriba tengo unos vector. Comparen esos dos y en un segundo vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, miremos los vectoriales. Voy a apagar aquí las localidades. Ustedes se dieron cuenta que si yo prendo el de 10 metros, este tiene una precisión muy interesante. Miren ustedes, en las intersecciones él comienza a ser un poco más, ¿no?, más cercano que si prendo el de 100 metros, es mucho más corto. Ahora, si yo rebusco más pequeños en pixel, puedo dar la curva hasta mejor de pronto. Entonces, la representación, los dos modelos le permiten a usted tener mucha precisión. Y usted lo puede ver acá, usted puede hacer esas celdas como van, pues yo lo puedo hacer muchísimo más preciso, llegar mucho más pequeño. Si yo miro el mapa, si yo quiero mirar el mapa completo con una herramienta, pues me permite ver todo el mapa. Andrés. ¿El raster usa menos capacidad computacional? Sí, porque está multiplicando matrices. Entonces, mientras que usted, por ejemplo, si él quiere, es más, imagínense, usted tiene una cuadrícula acá y otra cuadrícula y le dice súmelas, para él es sencillísimo. Mientras que el otro es mucho más complejo. Vectorialice, sumar, ¿qué significa eso? Son dos vectores tan diferentes que hago, lo corto y lo sumo. ¿Qué quiere hacer? Entonces, en eso, esa es una de las grandes ventajas. No corren modelos grandísimos en raster que hacen muchas cosas. Los que están en el ML116, si miran, Maite está haciendo un modelo raster para representar la contaminación, la concentración de contaminante en Bogotá, y él está haciendo unos cálculos salvajes y los hace muchísimo más rápido raster que ver, muchísimo más rápido. Claro, ahora el representar puede ser tomar, si usted tiene una foto muy buena, unos píxeles muy pequeños, puede tomarle mucho tiempo al computador representarla, pero si usted va a hacer cálculos con esa foto, va a ser mucho más rápido en raster que en vector cálculo, en la mayoría de los casos. Ok, entonces ese tema, ya vimos el tema de la diferencia, lo vieron acá de la red vial. Si yo prendo la red vial, si se dan cuenta, en verdad esto no tiene mucho sentido. Y algo muy importante que les voy a mostrar, por favor, tengan esto muy en cuenta. Cuando yo voy a cambiar la representación, miren acá ustedes tienen, yo puedo ir clic derecho, propiedades, y cambiar la representación de este vector, de este rastro. Y yo voy a decir que simplemente los pinte todos rojitos o negros, o lo que yo quiera. Estos cambios no hacen ningún cambio en la celda, no hacen ningún cambio. Lo único que está haciendo, miren esto, lo que hizo fue simplemente poner la cara y identificar un color. Fue todo lo que hizo. ¿Listo? Entonces, voy a repetir esto. Recuerden, yo en esta representación no estoy cambiando los datos. Cada celda tiene un valor y ese valor lo mantiene. Ustedes se pueden dar cuenta que no tiene ningún patrón ni nada. ¿Okay? En este caso en particular. Y en este momento no estoy cambiando el raster. Puedo modificar el raster de muchas formas y lo vamos a hacer en clase muchas veces. En este momento simplemente estoy cambiando la representación de esa grilla. Puedo cambiar el color, hacer lo que yo quiera. ¿Hay alguna otra pregunta antes de iniciar con la siguiente parte? Daniel, uno puede tener capas raster y capas vector y hacer pues como cálculos entre ellas, o todo tiene que ser raster o todo tiene que ser. No, excelente pregunta. No, hay herramientas que le permiten a usted interactuar raster con vector. Sí, usted puede totalmente interactuar entre los dos. Yo le doy un ejemplo. Usted tiene un mapa del terreno. Imagínese un mapa del terreno que le dice cómo está distribuido, cómo está distribuido el terreno. Cada celda le da la altura del terreno. Y usted tiene un punto, que es por ejemplo los colegios. Usted le puede decir, deme la altura que hago los colegios. Entonces el mapa dice, ¿quién me está dando la altura? Ah, me la está dando el raster, no hay ningún problema. Yo miro el punto en qué celda cae y le pregunto a esa celda cuál es la altura y le devuelvo y le creo un atributo a su punto vectorial, que es la altura.
Entonces la respuesta es, ellos tienen muchos elementos de interactuar. Vanessa ahorita me hizo una pregunta sobre unas densidades. Yo generé todo el plano de Bogotá en densidades en raster y queremos volverlo a hacer una interacción con la capa de localidades, que es una capa vectorial. Yo le puedo decir a él, dígame cuál es la densidad promedio que cubre la localidad de Santa Fe. Él va a ir al raster, saca un promedio y regresa al vector y se lo agrega. Entonces sí se puede interactuar. Y lo mejor de todo es que las dos, si usted las creó bien, en el espacio gráfico son exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Si volvíamos al ejemplo que veíamos, las dos casas están en el mismo punto. La diferencia es que uno es una celda y la otra es un punto, pero están en el mismo espacio y realmente es un espacio. Muy bien, se esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien se quiere animar? Ok, entonces sí, solamente se le puede poner número, pero usted puede manejar ese número entero o puede ser decimal. Ahora, pero ¿qué pasa si pero el tipo de suelo es una letra o no? El tipo de suelo es una letra y número, ¿no? ¿Cómo podemos resolver eso? Exactamente, lo que llaman en inglés lookup table, ¿no? LUT, lookup table, o sea que yo miro una tabla que me representa los números. Listo, lo hacemos todos los días. Entonces, por ejemplo, los ecologistas nos dijeron, por encima de los 3.200 metros, esa vaina no se llama 3.201, sino páramo. Entonces, usted puede coger todas las celdas que tienen el valor mayor de 3.200 y les dicen, todos ustedes se llaman páramo, y lo representan como páramo, pero la celda está archivada en la altura. Es una convención que se pone aquí. Una convención que usted le ponga, pero el raster almacena únicamente números, él no puede almacenar nada más. Usted puede no, hacer un trabajo bastante grande para que él almacene letras, pero va a ser bastante significante. Usted lo que quiere es ese número. A ver, vamos a ver cuando hagamos operaciones que es cuando el trabajo mejor. Y según un poco que lo que hablamos con Andrés Peña, es la mejor forma de hacer cálculos matemáticos. Muy bien, entonces se acuerdan del caso que veíamos. ¿Se imaginan ustedes en esta representación las diferentes cosas que ven? El vector, el raster, están bien. Simplemente al verlo ahí. Vector, porque el análisis es completamente vectorial en este caso. Entonces hicimos el típico ejercicio, un punto dentro del polígono. ¿Cuál es el polígono? ¿Se acuerdan de la clase que hablamos, en la clase pasada? Hablamos que hicimos unos radios a 2 millas, unos círculos a 2 millas, que los llamamos buffers, se lo vamos a ver en un segundo, y eso me cayeron en ese punto específico. Voy a moverme rápidamente. Aquí están ustedes, tienen la presentación que está puesta ya en el curso, donde les cuento las diferentes vistas, lo que ya explicamos, las herramientas, típico componente de un mapa. Esto es lo típico que usted encuentra en la bibliografía, que debe tener un mapa. La respuesta es no siempre usted tiene que tener todo esto, pero todo esto es lo que usted puede poner en el programa. Pero yo no siempre voy a necesitar una escala y hay ciertas expresiones ni siquiera un norte, pasan necesario. ¿No? Muchos casos lo utilizan. Esas reglas de que todo mapa debe tener 1, escala, 2, un título, 3, aquí lo vamos a romper. Lo que es un mapa es una herramienta de comunicación y lo voy a aplicar toda una clase a mirar cómo funciona esa herramienta de comunicación. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo que les mostré un poco de las cosas que podemos insertar, y algo muy importante que vamos a ver ahora es simbología. Simbología. ¿Listo? Antes de mirar este tema, yo quiero que ustedes individualmente exploren sobre una capa cualquiera. Por ejemplo, usamos usos del suelo y hagan clic derecho en propiedades y se metan a la pestaña Symbology. Clic derecho, Layer Properties, Symbology, simbología, y jueguen con ella y vamos a hablar un segundo al respecto de eso. En esta herramienta usted básicamente tiene múltiples formas de representar sus datos. Esto me hace acordar de Vanessa que sufrió con la múltiples atributos, ¿de acuerdo? Y eso terminó siendo un problema en ese parcial, Dios mío,
Era que estar como 3 clics por acá y la gente se iba embolatando. Pero es simplemente una representación, múltiples representaciones. Vamos a hablar rápidamente de 3 hoy, que nos quedan en estos 5 minutos. La primera, yo quiero, cuando yo hago clic en Features, que todos los elementos, elementos, sean exactamente iguales. ¿Listo? La segunda, por categorías. Y la tercera, por cantidades. ¿Alguien se anima a decir cuál es la diferencia en clasificar algo por categorías y otro por cantidades? De pronto la traducción no nos está ayudando mucho, pero que ¿alguien ya alcanzó a jugar con eso? ¿Y ver cuáles son las diferencias o no? ¿No? Categorías donde resaltar los atributos que nosotros le dimos en la tabla, porque cantidades él hace una visualización de los datos dependiendo del DOM que tenga los datos. Entonces, digamos, yo tengo 20 años, entonces me va a decir que tengo 20 años y no sé, por más edad me va a poner un círculo más grande o más pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es la representación general. Sí, tiene mucho de eso. ¿Quién tiene otras ideas? ¿O más? Andrés. No sé si categorías es por así decirlo una representación discreta, categorías más continua. Perfecto. Esa es la diferencia. Perfecto, esa era la respuesta exacta. Categorías es una representación discreta de los datos. Entonces ustedes dieron cuenta que cuando yo tenía una continua anteriormente en el raster, elegí unos rangos, ¿no? Continua de 0 a 3200.40, le voy a decir color. Al siguiente no sé color. Esos son continuos en esos colores. Mientras que discreta, a cada valor le va a dar un color diferente, o una forma diferente, o lo otro. Entonces eso es una diferencia muy importante. Elementos de todos iguales por discreta, categorías discretas y por continuo. ¿Okay? Entonces los invito a que tratemos con la capa de usos del suelo al hacer una discreta y volvemos en 2 minutos. Tenemos 2 minutos para hacer esa representación. Vamos a mirar usos del suelo. Lo primero que voy a hacer, voy a aprenderlos, voy a apagar mis otras cosas, voy a correr esto un poquito más porque me queda el mapa más grande. Entonces yo no sé si vieron acá, yo puedo tener toda la ciudad aquí completa, puedo hacer un zoom a una parte, clic derecho, propiedades, simbología, aquí vieron lo que estuvieron viendo, entonces vamos a hacer una discreta. Y aquí para seleccionar me dice Unique Values, le voy a dar a cada valor le voy a dar un color diferente. Aquí están los colores que puedo utilizar, puedo usar diferentes rampas de colores, las pastelitas. ¿Cuál de estos puedo utilizar? Cualquiera. Que siempre esté aquí disponible me lo va a permitir usar. Entonces vamos a hacerlo con tipo, selecciono tipo, que yo ya sé que es el tipo de uso de suelo y que me sumen los valores. Entonces veo comercial, extracción de suelos, Yo puedo cambiar esto acá, residencial lo quiero que sea más grande, lo voy a hacer amarillo, le cambio el color único a residencial, hacerlo más, un poquitico más extravagante, vamos a hacer rojo para que se salte. Y le vamos a aceptar y automáticamente nos lo permite. ¿Sí lo ven? Discreto. Para ese discreto puedo usar números o puedo usar letras. Vieron que son comerciales, no sé qué. Ahora miren la diferencia cuando hago continuo. Si me voy properties y digo que quantities, que hablamos que es continuo, miren que ya no me permite usar sino solamente los numéricos, porque necesito un número para meterlo desde esa representación continua.